Decidimos 2014, elecciones generales. Y continuamos conociendo un poco más de las propuestas de los candidatos. Juan del Granado, candidato presidencial por el Movimiento Sin Miedo, está en nuestros estudios de la ciudad de La Paz. Pablo, en decisión de voto. Estamos a una semana y el Movimiento Sin Miedo le está proponiendo al país un programa de gobierno, 5 construcciones alternativas, 5 políticas de urgencia para atender las necesidades de la gente, pero en una visión que quiere avanzar hacia adelante. No quiere que nuestro país, después de este 12 de octubre, se quede con un gobierno que lamentablemente está estancado. Está estancado en el autoritarismo, está estancado en el derroche, pero tampoco queremos que volvamos al pasado como país. Un pasado que hace 9 años tampoco era positivo para la población. Bueno, entonces se trata de que la población hoy día vaya asumiendo conciencia de todas las propuestas y sobre todo de la propuesta del Movimiento Sin Miedo, que quiere ir adelante, no quedarse en este gobierno estancado ni volver al pasado, Pablo. Muy bien, tenemos preguntas desde Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado, candidato Juan del Granado. ¿En qué quedó su denuncia sobre más de 300 muertos habilitados para votar? Bueno, Gabriela, buenos días. Ayer conocimos una explicación que en lugar de explicar complica la situación en la que ha quedado el Tribunal Supremo Electoral. Ayer doña Vilma Velasco nos dijo que sí, que podían haber fallecidos en la medida en que el padrón se había cerrado el 20 de junio. Bueno, lo primero que le preguntamos ayer a doña Vilma es ¿qué pasó entre el 20 de junio y el 13 de septiembre? ¿Por qué no nos entregaron ese padrón cerrado, o sea, terminado el 20 de junio, durante 2 meses y medio a los partidos? Le dijimos, incluso, ¿se habrá cocinado algo durante 2 meses y medio? ¿Por qué no nos hicieron conocer antes el padrón? Pero además le dijimos, ya apelando al criterio, a la voz y al acompañamiento que siempre tenemos de la comunidad, Gabriela, le dijimos, ¿qué pasó con otras 2 personas? Ya se trata de criterios de las familias de estas 2 personas. Mira, Gabriela, nos ha hecho llegar la familia de doña Margarita Janet Loaiza Miranda los datos de esta persona que había fallecido hace 4 años, el 29 de septiembre del año 2010, no el año 2014, el año 2010. Y doña Margarita Janet Loaiza, no solamente que, siendo difunta, está habilitada para votar en Sucre, sino que este Tribunal Supremo Electoral la ha designado como jurado electoral. Mira, es la misma situación, también nos llamaron, nos hablaron desde Santa Cruz, del señor Ciro Robles Vanegas. El señor Ciro Robles Vanegas falleció el 30 de agosto del año 2010, hace 4 años, no el año 2014. Y al igual que la señora Loaiza Miranda de Sucre, además de estar habilitado para votar en Santa Cruz, está convocado para el 12 de octubre también para ser jurado electoral. Mira, Gabriela, no se trata de denuncia, se trata de que el Tribunal Supremo Electoral haga su tarea, haga bien las cosas para las que está encomendado por la Constitución Política del Estado. ¿Cómo es, nos ha dicho también la señora Velasco, cómo es que los familiares tienen que ir con el carnet de identidad para la depuración? Los certificados de defunción los emite el CERECI, el Servicio del Registro Cívico. Y el Servicio del Registro Cívico depende de la señora Vilma Velasco. Y entonces, no, aquí lo que tenemos es un Tribunal Supremo que no está cumpliendo su obligación para riesgo, para no garantía del voto ciudadano de este próximo 12 de octubre. Viendo Juan del Granado, también hay preguntas desde Cochabamba. Daniela Pol, adelante. Don Juan del Granado, un saludo desde Cochabamba. ¿Cuál sería entonces el camino que debería tomar el Tribunal Supremo Electoral? Hablamos entonces de unas elecciones irregulares, entre comillas. Hablamos, Daniela, de un padrón electoral que no es confiable. Hablamos de un Tribunal Supremo Electoral que no solamente no está cumpliendo su tarea, ellos son los encargados de realizar las depuraciones.
Ellos son los responsables de entregar al conjunto de la población el listado de gente, los datos de la gente que efectivamente tiene que decidir los destinos del país. Bueno, es que no solamente estamos con un tribunal de estas características, es un tribunal que ha tenido una actuación parcializada en contra del movimiento Sin Miedo. Es un tribunal que ha estado actuando de manera deliberadamente en contra de nosotros. Nos han suprimido 2 spots, está dictando resoluciones que contienen pruebas supuestamente en contra del movimiento Sin Miedo que son falsificadas. Mira, Daniela, lo que estamos haciendo es pedirle al conjunto de la población una gran movilización democrática para este 12 de octubre. Movilización democrática no solamente para depositar el voto, sino para garantizar que se respete ese voto en la medida que no tenemos garantías en un Tribunal Supremo Electoral que no está cumpliendo con las normas constitucionales y especialmente con las normas legales para precisamente garantizar la voluntad mayoritaria de los bolivianos. Don Juan de Granado, el Movimiento Sin Miedo ha interpuesto varias denuncias, varias demandas en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿En qué están esos procesos en la Fiscalía? No han avanzado sustancialmente, Pablo. Y es que nos hemos visto obligados a hacerlo. Es que acá, con motivo de una confrontación electoral tan importante, el tema no es, el objetivo nuestro no es pelearnos con el árbitro. No tenemos ninguna, no deberíamos tener mejor ninguna razón para confrontarnos con quien tiene que arbitrar, que tiene que establecer las normas de una contienda democrática. Pero nos hemos visto obligados a hacerlo. En un evento deportivo, en un partido de fútbol, te sacan un córner. ¿Qué pasa si el árbitro salta y te cabecea y te mete gol? Claro, tienes que tener algo que hacer contra ese árbitro bombero, por lo menos. Esta es la situación. La Fiscalía no está agilizando los procesos. Las denuncias que en su momento presentamos no fueron atendidas adecuadamente, no fueron atendidas a tiempo. Y por lo mismo, estamos haciendo esta convocatoria respetuosa, pero firme. Una convocatoria nacional para una movilización democrática de todos los bolivianos, para que estemos masivamente ese día de las elecciones, para emitir nuestro voto, el que mejor creamos conveniente, pero sobre todo para vigilantes, estar presentes en las mesas electorales, donde debamos garantizar que ese voto sea absolutamente respetado. Candidato, desde el MAS desestiman sus denuncias y dicen que usted habla de muertos porque después del 12 de octubre el Movimiento Sin Miedo será un cadáver político. ¿Qué responde? Mira, seguramente los amigos del movimiento al socialismo están preocupados ni de los vivos ni de los muertos. Deben estar activando a los vivísimos, a los que hacen fraude electoral, a los que han malogrado el sistema democrático, a los que han reinstalado la corrupción. El movimiento al socialismo es un movimiento de vivísimos que lamentablemente han reinstalado la corrupción, han reinstalado el espionaje. Y me estoy refiriendo a quien lo dijo. Usted no ha querido hacer referencia, seguramente, Daniela. Me refiero al señor Carlos Romero, este vivísimo del MAS, que está a la cabeza, que estuvo a la cabeza de la red de espionaje del gobierno del MAS, espiando a nuestros diputados, grabando a nuestros parlamentarios. A esos vivísimos, a esos que han vivido de la gestión pública, los vamos a relocalizar este próximo 12 de octubre. Don Juan del Granado, ahora bien, las encuestas se lo han confirmado. El Movimiento Sin Miedo pierde en la ciudad de La Paz, que podría ser considerado el fuerte de su partido político. ¿Por qué se debe esta situación? Las elecciones las vamos a ganar el 12 de octubre, Daniela. No vamos a ganar las elecciones ganando encuestas. Y yo les decía a varios colegas suyos, creo que de esto hablamos con Pablo, no son las encuestas una especie de oráculo, no son el pronóstico de lo que va a ocurrir el 12 de octubre. Si fuera así, Daniela, hoy día en La Paz, en nuestra querida ciudad, donde vamos a ganar, hoy día no tuviéramos alcalde, porque en las encuestas de hace 4 años, las mismas empresas dijeron que ganaba la señora Salguero del MAS.
No, ganó el Movimiento Sin Miedo, ganó Lucho Revilla, o no tendríamos gobernador en el Beni. Claro, las encuestas de estas mismas empresas dijeron que doña Jessica Jordán iba a ganar en el Beni, iba a tener gobernador el Beni, con 20 puntos de diferencia. Daniela, vamos a ganar las elecciones en La Paz, en Cochabamba y en la gran mayoría del país donde, como le digo, hay la expectativa, la esperanza, hay la decisión de no quedarse con este gobierno que está estancado, pero tampoco retroceder al pasado. ¿Qué manera autocrítica, de manera crítica, cómo ve usted a la oposición que está en contra de Evo Morales corriendo en esta carrera rumbo al 12 de octubre? Mira, la oposición no es un solo bloque. Y nosotros nunca pretendimos, Pablo, que sea un solo bloque. Por ejemplo, tenemos una oposición conservadora. La respetamos. Nosotros, Pablo, hemos peleado y seguiremos haciéndolo para que la democracia signifique pluralismo, signifique diversas opciones, diversas propuestas para la comunidad. Para eso, finalmente, recuperamos la democracia hace 32 años cuando derrocamos y encarcelamos a los dictadores para tener pluralismo. Y en ese pluralismo tenemos ahí una oposición conservadora. Don Samuel Doria Medina, don Jorge Quiroga, representan pues a los gobiernos del pasado. Ellos gobernaron el país en el pasado reciente, antes de el gobierno de Evo Morales. Ellos fueron quienes restablecieron parámetros de gobierno con los que el Movimiento Sin Miedo nunca estuvo de acuerdo. El neoliberalismo, la partidocracia. Se reinstaló con sus gobiernos la corrupción. También fueron autoritarios. Bueno, ellos están planteándole al país el retorno al pasado. Nosotros no. Nosotros no queremos volver a esos gobiernos partidocráticos que también le hicieron un profundo daño al país. Como les digo, el Movimiento Sin Miedo representa una opción que quiere hacer de nuestro país un país productivo, no quedarnos en el estancamiento del estatismo actual, pero no volver al neoliberalismo del pasado. Queremos una alianza entre los empresarios y los trabajadores, juntamente con el gobierno, para impulsar el desarrollo productivo del país. Candidato, hizo campaña en el exterior. De ser positiva su respuesta, por favor especifíqueme dónde, y de ser negativa, ¿por qué no lo hizo? Estuvimos en Carnaval, Daniela, en Buenos Aires. Aprovechamos ese feriado de Carnaval para estar un par de días en Buenos Aires. Estuvimos en La Salada, en Olimpo, en Celina, donde compartimos con nuestros compatriotas. Claro, eso fue los primeros días del mes de marzo. No hemos podido volver a hacerlo, no solamente porque tenemos que priorizar el territorio nacional con una campaña además tan corta como la que ha fijado el Tribunal Supremo Electoral. Falta de recursos. Hemos podido ir a la Argentina. También nuestra compañera Rebeca Delgado estuvo, si no me equivoco, el mes de junio o el mes de julio en Buenos Aires. Pero no hemos podido trasladarnos al Brasil, mucho menos a los Estados Unidos o a Europa, a España, donde están la gran mayoría de nuestros compañeros, de nuestros hermanos que por diversas razones han tenido que salir del país. Pero estamos haciendo una acción muy permanente, muy cotidiana, en las redes sociales en las que participan activamente miles, cientos de miles de nuestros compatriotas y que además nos están siguiendo porque tenemos respuestas muy inmediatas, muy pertinentes, muy cotidianas además. Candidato, el Movimiento Sin Miedo, ¿tiene miedo a perder su personería jurídica? No le tenemos miedo absolutamente a nada que esté en el marco de los derechos, de las libertades democráticas. Espérese un poquito, Daniela. Tenemos 10 días por delante y el país va a tener la decisión respecto al lugar que quiere que el Movimiento Sin Miedo ocupe en la gestión de los asuntos públicos. Muy bien, don Juan del Grado, ¿cómo va a encarar estos últimos días de la campaña el Movimiento Sin Miedo? ¿Va a variar la estrategia? ¿Qué modificaciones van a existir? No, mira, te decía, Pablo, que vamos a
incidir de manera especial en las razones por las que la población debería votar por nosotros, debería darnos la confianza. La primera, y lo vamos a hacer en las calles, lo vamos a hacer con la gente, como lo hemos hecho anoche, ayer, anteayer, como lo hemos venido haciendo en Puerto Rico, en el norte del país, en Yacuiba, en el Chaco, en el sur de nuestra patria. Mira, le vamos a decir en primer lugar de que estamos en un momento de reafirmación democrática, en un momento en que se están achicando las libertades democráticas, en momentos en que nos meten presos a nuestros candidatos, se dividen a nuestras organizaciones. Para esto, Pablo, tenemos una larga tradición de lucha democrática. Nuestra vida ha estado consagrada a la justicia, a la libertad y a la democracia. Primera razón. Segunda razón, sabemos gobernar. No es que vamos a llegar y vamos a aprender a gobernar. 14 años que venimos gobernando como Movimiento Sin Miedo en la Paz. 10 años al mando mío, los últimos 4 años al mando de Lucho. O sea, sabemos gobernar sin robar. Sabemos gobernar sin mentir, sabemos gobernar sin discriminar y sin despilfarrar los dineros de la comunidad. Por ello, hoy día, La Paz, nuestra querida ciudad, es una de las 21 ciudades maravillas del mundo. En tercer lugar, Pablo, no vamos a improvisar. Tenemos un programa de gobierno. El Movimiento Sin Miedo es un proyecto político que tiene 15 años, que ha estructurado no solamente un programa, una propuesta, 5 tareas, 5 políticas de urgencia. Tiene una tesis ideológica, tiene una visión de país y tiene un programa de gobierno que va a atender las necesidades de todos los bolivianos. Sí, Pablo. Evo Morales, el presidente, ha propuesto que la edad máxima para postular a un cargo público, en este caso presidente del Estado, sea máximo de 60 años. ¿Qué edad tiene usted? ¿Sería esta su última candidatura? Sí, yo he cumplido este año 61 años, Daniela, y tengo 44 años de compromiso con nuestro país, con la democracia y con la libertad. Señor Juan del Granado, las elecciones estamos ya muy próximos, ya se aproximan. Usted denuncia ciertas irregularidades. ¿Por qué no lo hace el resto de la oposición? Pregúntele a ellos, Daniela. Tenemos los datos, hemos visto por conveniente que la comunidad esté al tanto de estas graves irregularidades, estas enormes fragilidades del Tribunal Supremo Electoral, para convocarla a esa misma comunidad a la movilización democrática con la que conversábamos, con la que le decía a Pablo, para que no solamente estemos allí en el momento del voto, sino en el momento de la vigilancia y de la garantía de nuestra voluntad popular. Muy bien. Le vamos a dejar las pantallas para que usted pueda dirigirse a sus electores en todo el país. Estamos con la señal nacional. 3 minutos, por favor, para que usted le diga a la gente por qué debe votar por el Movimiento Sin Miedo. Adelante, don Juan. Ya les decía las razones principales, pero vayamos entonces a la propuesta. Les dije, el Movimiento Sin Miedo tiene una larga trayectoria democrática, tiene experiencia en el manejo de la gestión pública, pero tenemos una propuesta, tenemos una visión muy clara. En primer lugar, necesitamos un país productivo, que salga del estatismo burocrático de hoy y que no vuelva al neoliberalismo, una alianza entre el Estado y los empresarios para invertir en producción, en productividad, en mercados, en cadenas productivas, para reactivar el agro. Tenemos un fondo de 2.500 millones de dólares durante los próximos 5 años, que los vamos a poner en manos de los pequeños, de los medianos, de los grandes empresarios para la reactivación productiva. Vamos a generar desarrollo humano, vamos a efectivamente invertir en salud, en educación, en seguridad ciudadana, en servicios básicos. Tenemos que duplicar los presupuestos de salud, de educación, para construir hospitales, para construir centros de salud, para generar un verdadero seguro integral de corto plazo para las enfermedades de todos los bolivianos, para los gremialistas, para los transportistas, para los profesionales, para los estudiantes. En tercer lugar, tenemos que construir autonomías, autonomías de verdad,
vamos a triplicar la transferencia a todas las alcaldías, a todas las gobernaciones, para que lleven la riqueza que vamos a producir, para que lleven la salud, la educación, la seguridad ciudadana a cada barrio, a cada comunidad, a cada lugar donde estamos los bolivianos. En cuarto lugar, tenemos que restablecer plenamente la libertad, la democracia, la transparencia. Hay que acabar con los abusos, una justicia verdaderamente independiente, una administración pública que no se embolsille nuestros dineros, sino que nos preste un servicio para el cumplimiento de los fines de la colectividad. Y finalmente, pero no en último lugar, un país unido. Vamos a llevar adelante una construcción plurinacional, una construcción que una a los bolivianos, a los quechuas de los valles con los aymaras del occidente, a los cambas y a los collas, a los chirihuanos, a los guaraníes, a los urbanos con los rurales. Necesitamos construir un país unido de diversas naciones, de diversos pueblos, pero de un solo país, donde lo boliviano sea lo común de lo indígena, donde lo indígena sea lo común de lo boliviano. Nos han dividido en este tiempo. Bueno, entonces una Bolivia unida en su diversidad, con una institucionalidad democrática verdadera, con autonomías. Seguro va a ser una Bolivia que atienda la salud, el empleo, la educación, el salario, las necesidades básicas de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, por supuesto en un país renovadamente productivo. Gracias a don Juan del Granado por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Pablo.